Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mira, andamos igual. Es lo que les iba a decir. Andamos del mismo color. Jugamos en el Sí, mismo equipo. Yo dije, Lupita tiene doble su pantalla, pero no, vi que era profe Memo. Sí, mira. Ahí está. Sí, también otros días también me fijé que andábamos igual en la semana pasada, como 2 veces. Ándale, ¿qué parece? Pues miren, buenas tardes a todos. También ya está Chayo, Buenas tardes. Brenda, Ofelia, Lupita y Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar ahora la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Esta segunda carta de Pedro, la invitación de la carta es a que nos mantengamos firmes en la fe, a pesar de las modas, a pesar de tantas cosas que va sacando la gente. ¿Y cómo se puede hacer esto? Solamente a través del estudio de la Biblia. ¿Sale? Por eso el Papa Juan 23, San Juan 23 hoy, inició el Concilio Vaticano II y era con el fin de que volviéramos a las raíces de la iglesia, que es la palabra de Dios. Y que en 300 años no hubo Biblia en la iglesia, pues había lecturas, pero no había la Biblia. Había catequesis, pero no había formación. Y este pastor, así llamado Pedro, nos invita a eso, a que nos mantengamos en nuestra fe. Pero si ustedes y yo no vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos a ser presa fácil para el mundo, el demonio, la carne, que son nuestros enemigos naturales. También en esta segunda carta de San Pedro se nos habla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe la da la iglesia. ¿Cómo da la fe al pueblo? ¿Cómo le da la fe? A través del bautismo. Cuando las personas son bautizadas, los niños, hacemos nuestra proclamación de la fe y nuestra renuncia a Satanás. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Ahí con ese decir sí, a la iglesia te regala la fe, como todo lo que regala Dios en semillita. Y también nos regala la otra virtud de la esperanza. Y si tenemos fe y esperanza, vamos a tener caridad. Y el distintivo de todo buen cristiano es la caridad. ¿Cómo yo sé si alguien es cristiano? Pues cuando veo que ayuda a alguien. No necesita decirme que viva Jesús y aleluya, ¿no? Nosotros lo vamos viendo y dices tú, pues ese es de Cristo. Así que esto es lo que nos habla esta carta, y también nos habla que nos debemos de reafirmar nuestra vocación y nuestra elección, a esforzarnos. Ya nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas, el reino de los cielos es de los esforzados. El reino de los cielos es de los que se esfuerzan, de los que luchan todos los días, de los que nunca se dan por vencidos, aunque el mundo les dice, mira, estás crucificado con Cristo, sí, pero mira, yo sé a dónde voy en buen puerto. Pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Gracias, Madre misericordia. La vida y el amor, campanas, gran Señor. Gracias, señora. Espíritu Santo, fuente de luz.
Ilumina. Ilumínanos. Sobre el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y antes de empezar nuestra lectura, pues vamos a ir a la carta de Santiago, para, 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 pues para ver qué es lo que vamos a ver en la lectura. Acuérdense, primero vamos a la teoría y luego vamos a la práctica, que es la segunda parte de nuestro estudio. Primero la teoría. La introducción dice, esto está en su página número 15 de su manual. Desde su primera lectura, la segunda carta de San Pedro se muestra muy distinta de la primera, pero más aún, la diferencia de tono impresiona. La situación de persecución constante que impera en la primera carta ya no figura para nada en la segunda carta. El autor, amparándose en la autoridad de Pedro, intenta convertirse en el portavoz de la tradición apostólica, ya que invoca explícitamente el recuerdo de los apóstoles y menciona las cartas de Pablo en segunda de Pedro 3:15. La segunda carta de San Pedro es un escrito que tiene todas las características propias del género literario carta-testamento, en el que un personaje que se supone ya cercano a su muerte, nos dice en segunda de Pedro 1:14-15, reúne o escribe a los suyos para darle las últimas recomendaciones. Así como cuando Jesús, nuestro Señor, en el capítulo 14, 15 y 16, se reúne con los apóstoles después de la última cena y les da unas recomendaciones. Les voy a mandar el Espíritu Santo, ya saben el camino. Si me aman, cumplirán mis palabras, mi Padre los amará, vendremos a él y haremos en nuestra morada. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es lo que nos habla el capítulo 14, 15, 16 de San Juan, y al último Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y aquí el autor de la segunda carta también nos dice, ánimo, ¿sale? Ánimo. No nos desanimemos en nuestra vivencia de la fe. Concretamente, la segunda carta de San Pedro, estas recomendaciones tienen por objeto, primero, asegurar la permanencia y fidelidad del grupo, poniéndolo en guardia ante los peligros que la conducta y las ideas de algunos individuos que el autor llama falsos maestros están introduciendo en la comunidad. ¿Para qué se casan? No se casen, muchachos, vivan así. Si no se entienden, cada quien para su casa. Esas son las enseñanzas que ahora se les da en muchas casas a muchos jóvenes, y por eso ya no se quieren casar. Pues ¿para qué te casas? No te cases. Esas son ideas, son modas que son las que nos pone alerta. Haz lo que quieras con tu cuerpo, es tuyo, Dios te lo dio a ti. Y acuérdense que veíamos que nosotros no somos dueños de nada, sino administradores nada más. Otra de las grandes ideas, ¿para qué vas a misa? Con que reces ahí el Padre Nuestro y el rosario en tu casa, con eso está bien. Ahí Dios te escucha. Son ideas que nos van metiendo y que como son muy cómodas nos las creemos, pero son falsos maestros, ¿sale? Falsos maestros que luego uno ve que destruyen a la iglesia. ¿Se acuerdan en la pandemia que estaban cerradas las iglesias? Pero pues, ¿no que creemos en Jesús, pues? ¿No que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla? ¿Y por qué todas? ¡Ay, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. En algunos lugares no cerraron la iglesia porque había buenos pastores y les daban el alimento. Esos son los falsos maestros, ¿sale? Los que van con el mundo. Y nos exhorta también a la comunidad a preparar de forma adecuada la espera de la segunda venida de Jesús, que es la parusía, que es la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a ser? Pues no sabemos. Pablo pensaba que pronto iba a venir Jesús.
Pablo pensaba que nomás iba a llegar allá con su papá y le iba a decir, aquí está, ya gané, déjame regreso para traerme a los míos para acá ya. Pero no, ¿por qué? Pues no sabemos. Acuérdense que a Jesús en el Evangelio de San Marcos le preguntan, ¿y cuándo va a suceder esto? Y Jesús dice, eso ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Pero la importancia de estar preparados. Hagan de cuenta que ahorita se empiezan a caer un montón de estrellas en el cielo y empieza a arder el mundo. ¿Ustedes qué seguirían haciendo? Yo aquí seguiría sentadito dando la clase que estoy dando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos preparados para morir, porque tratamos de mantenernos en gracia de Dios, porque tratamos de compartir nuestro lonche con alguien. Así es como nos invita a esta segunda carta de San Pedro a la segunda venida del Señor. La segunda carta de San Pedro quiere asegurar el bien fundamental de los cristianos, que es la fe. ¿Sale? Acuérdense, capítulo 17, a Pedro le dice, creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. A nombre de todos los apóstoles. La fe tiene que ser dinámica en nuestra vida. ¿Sale? La fe es vivir de la fe. Comer fe en la mañana, a cenar fe, a desayunar fe, a echarme un postre de fe todos los días. Y en esa medida, tu vida y mi vida van a ser mejor. Porque la fe te dinamiza tu vida, que es la fuerza del Espíritu Santo en tu vida, que te hace moverte, pero no moverte hacia los bienes del mundo, sino a los bienes de Dios, como dice también San Pablo en la segunda carta, perdón, en el tercer capítulo de la carta a los Colosenses. Si de verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Y también esta segunda carta nos invita al conocimiento auténtico de Cristo. ¿Qué es eso? Pues que descubres a Cristo en el otro, ¿sale? Ese es el auténtico conocimiento de Cristo. El auténtico conocimiento de Cristo no son reglas, no son normas, no son preceptos. El auténtico conocimiento de Cristo es que tú y yo vivimos como Cristo vive. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Ese es el auténtico conocimiento de Cristo frente al pretendido conocimiento superior que es la gnosis. Personas que piensan que saben mucho de Dios porque van a muchos cursos, ¿no? Esa era una tendencia que había ya por el siglo, por el año 90, el segundo siglo de nuestra iglesia. La gente pensaba que con que tú confesaras con tu boca que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, se ha salvado, pero sin vivir lo que Jesús vino a enseñar. Y entonces la catequesis queda truncada y pues nuestra iglesia se va a ir acabando y se está acabando. No se acaba porque el Espíritu Santo sigue soplando y sigue habiendo gente que dice, yo voy a vivir de la fe. Yo voy a vivir como vivió Jesús. Pero todos deberíamos de vivir así. Y también nos invita a evitar algunos errores que amenazan a la comunidad cristiana con desviarla y desintegrarla. Por ejemplo, en unos lados, el Padre Nuestro de esta manera. En otros lados, el Padre Nuestro de otra manera. En otros lados, que las misas de sanación. Bueno, pues entonces nos estamos desintegrando. Ya no somos una misma iglesia. Cada quien hace lo que le place. Y no, para eso en nuestra iglesia hay cabezas. La cabeza es el Papa. Luego siguen los obispos, los cardenales y los sacerdotes y nosotros los laicos. ¿Sale? Y nosotros no debemos de desviar la fe ni desintegrarla, hacer divisiones. Acuérdense que el enemigo, su forma de trabajar es así.
dividiendo la humanidad entre pobres, ricos, entre chaparritos, altitos, flaquitos, gorditos, güeritos, morenitos, amarillitos, rojitos. Para Dios todos valemos lo mismo, por eso Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. El autor se presenta a sí mismo como Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, testigo de su transfiguración y destinatario de un anuncio hecho por Jesús sobre su próxima muerte. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, Jesús le dice, tú sígueme. Cuando seas viejo te llevarán a donde no quieras y te pondrán lo que tú no quieras. Ahí Jesús le está anunciando el tipo de muerte que iba a tener Pedro y vuelve a hacer referencia a eso porque ahí ya habían crucificado a Pedro. ¿Quién hace esta carta? Pues los mismos discípulos de Pedro. Hace referencia también a la primera carta de San Pedro en 3:1. Sin embargo, es casi seguro que esta carta no fue escrita por San Pedro. Los argumentos son abundantes. El acentuado helenismo religioso y moral que manifiesta la carta. Acuérdense que Pedro era un hebreo con poca cultura helenística. Cuando en el Evangelio algunos griegos quieren hablar con Jesús, le dicen a Felipe. Esto viene en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Dice, queremos ver a Jesús, pero no se dirigen a Pedro, sino a estos apóstoles que hablaban griego. Por eso no puede ser de Pedro. Es una de las tesis que se tienen para decir que Pedro no es el auténtico escritor de esto, sino son sus enseñanzas puestas en su comunidad a ser vida. La alusión a la muerte de los padres, designado con esta frase a la generación de los apóstoles. Acuérdense, el último apóstol que muere es Juan, allá como en el año 90, y esta carta se escribe como en el año 100. Por eso ya dice que ya todos los apóstoles se murieron. La mención de vuestros apóstoles como personas del pasado y ajenas al autor. Pero acuérdense que los apóstoles también tuvieron discípulos y ellos siguieron transmitiendo la fe en Cristo Jesús. La consideración de las cartas de Pablo como escritura, que solo se explica tras la muerte de este y en consecuencia de la muerte de Pedro. Acuérdense que la iglesia celebramos a Pedro y a San Pedro y a San Pablo el mismo día en junio. El descanto ante el retrato de la parucía en contraste con la seguridad de su cercanía que manifiesta la primera carta de Pedro. Aquí ya vemos que ya pasaron muchos años y pues no llega el tan tararán, tan del fin del mundo. Cuando, como les decía, Pablo pensaba que el Señor iba a volver, que les dijo, adiós, volveré pronto. Y ellos se quedan por eso mirando y dicen, ya no tarda, ahorita se regresa. Y por eso en Hechos de los Apóstoles dice que unos ángeles vestidos de blanco, unos hombres vestidos de blanco les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Pónganse a trabajar ahora, a trabajar. Porque ellos pensaban que el regreso del Señor iba a ser pronto. Pero ¿qué creen? Si el regreso del Señor fuera pronto, pues ¿qué sería de todas las almas que están ahorita todavía sin conocer a Cristo, sin amar a Cristo? Todo ello hace pensar en un judío cristiano con sólida formación helenista y buen conocedor de la vida y catequesis de Pedro, que utiliza la pseudonimia. ¿Qué es eso? Firmar a nombre de Pedro. La segunda carta de San Pedro es, pues, esos escritos pseudoepigráficos, es decir, atribuidos a un autor distinto del verdadero para darle mayor autoridad y prestigio. No se trata de un fraude literario, sino de un procedimiento común en la antigüedad y perfectamente admitido. Ahorita si yo pongo Sylvester Stallone y firmo, y Sylvester Stallone
se da cuenta, me demanda. ¿Por qué está usando mi nombre este cuate y ganando dinero? En la antigüedad no se usaba eso. Era para darle realce a ese escrito de la comunidad de Pedro. Basta por lo demás para nuestra fe que la epístola haya sido recibida firmemente por la Iglesia como canónica y por tanto representa una herencia auténtica de la época apostólica. Su doctrina queda garantizada, su inspiración y canonicidad quedan definidas en el Concilio de Trento en 1546. Pues vamos a ir a la lectura de la carta. La carta tiene exactamente 3 capítulos y 47 versículos, ¿sale? Perdón, 61 versículos. Y pues vamos a la lectura de nuestra carta. ¿Qué les parece? Ya todo lo demás ustedes lo tienen. Vamos a empezar a la primera lectura de hoy. No me acuerdo a quién le toca, pero ahorita lo vemos. Lupita Pinzón, capítulo 1 al 2. Lupita, por favor. Sí, sí, cómo no, maestro, con mucho gusto. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1 al 2. Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a los que fueron santificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y recibieron una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes por medio del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias. Ahí está la autoridad de Pedro que usa el autor para decirnos, esta enseñanza es una enseñanza de los apóstoles que se las enseñó Jesús nuestro Señor, para que nos pongamos alertas. Ahorita en esta vida que ansiamos tener muchas seguridades para recorrer el camino. La única seguridad que tiene el ser humano realmente es que un día se va a morir. Es la única seguridad de todos los seres humanos, que un día nos vamos a morir. Que hoy estamos y mañana quién sabe. Y el mundo, el demonio y la carne quieren que nos anclemos en este hoy. Y anclarnos en este hoy es como querer agarrar el tiempo y detenerlo aquí y el tiempo es mío y no. El tiempo es como si escurriera el agua aquí entre mis manos, no la podría detener. La única seguridad de nosotros está en creer que Jesús es nuestro Señor, en que nos vamos alimentando y va creciendo nuestra fe para saber hacia dónde vamos. Ahorita muchas personas se ponen una meta y dicen, voy a comprar una casa. Ok, compra tu casa. 20 años para pagarla. No sé allá en Estados Unidos, aquí son como 20 años. ¿Y quién te Acá son 30, profe. ¿Dónde? Acá son 30. 30, pues ¿quién nos asegura vivir 30 años, verdad? Pero sí, o sea, son cosas como seguridades que quieren anclarnos. Y todas esas preocupaciones y angustias nos evitan trabajar por algo que sí tiene seguridad, que es la vida eterna. Por eso aquel joven rico le pregunta a Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 10, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Todos queremos seguridades, quisiéramos que el doctor en nuestros siguientes análisis nos dijeran, oh, ya estás aliviado. Y sales de ahí y te atropella un camión y te mueres. Oh, mala. ¿Dónde habías puesto tu seguridad? ¿Sale? ¿Se fijan que son seguridades superfluas? Pero por eso dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Y la invitación de San Pedro precisamente es a ese punto,
a que nuestra única seguridad sea Dios. Vamos a ir ahora con Norma, 1:3 al 11. Norma, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vocación cristiana. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina, escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Así, no ahorren esfuerzos para añadir a su fe la virtud, y la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, y al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Si ustedes poseen estos dones en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y a quien no los posee está ciego y va a tientas, olvidando que los han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no tropezarán nunca. Y además, se les abrirá generosamente la entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahorita que hay tantas ofertas de salvación, ¿a quién oír? ¿Sale? ¿A quién creer? Que si te consagras al corazón inmaculado de María, que si te consagras al manto de la Virgen de Guadalupe, que si esto, que si aquello. Y uno dice, pues, ¿por dónde es el camino? Nada más hay un camino, es Cristo. ¿Sale? Es vivir la vida de Cristo. Porque a veces muchas personas pensamos que porque nos consagramos al corazón inmaculado de María, ya nos salvamos en automático. Y no, tenemos que luchar. El consagrarnos al corazón inmaculado de María es pedirle todos los días sus virtudes, pureza, a trabajar por los demás, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sale? O a veces que nos dicen, si rezas el rosario de la misericordia, Dios te va a dar la misericordia. Y ya estamos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Pero sin confiar en Jesús. Porque llegan las tempestades y nos asustamos y se derrumban nuestras vidas, nuestras almas, nuestras ilusiones. Jesús no engaña a nadie, por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, por el evangelio, se la salvará. Se fija que también a veces en la iglesia, nuestra iglesia, hay algunas ofertas así. Y pues nosotros, pues está bien, vamos, está bien. Qué bueno que nos consagramos al corazón inmaculado de María este 13 de mayo. Qué bueno que nos estamos preparando para celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Que por cierto, hoy el Señor me regaló un tema para el radio que voy a ir a dar, para tener un corazón como el del Señor Jesús. Yo iba pensando en la mañana y le iba diciendo al Señor, porque a la señora que me invita al radio me dijo, oye, profe, un tema para junio. Pues del Sagrado Corazón. Está bien. Y toda la noche estuve así como dándole vuelta a una idea que Dios me puso anoche, y en la mañana cuando me fui al Instituto Bíblico, iba rezando y así como en cascada, pum, 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 acomodadito, todo, 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 pum. Dije, ay, ahí está, gracias, Señor.
Pero ¿a qué voy a esto? Que nosotros no andemos buscando novedades. La novedad ya nos la han dado en la palabra de Jesús. ¿Sale? Y es esforzarnos, acuérdense, esforzarnos para reafirmar la vocación y elección que Dios ha tenido en nuestra vida. La vocación es la santidad. ¿Sale? Y la elección es para que vivamos como hijos de Dios y no como hijos del mundo o hijos del demonio o hijos de la carne. ¿Cómo es vivir como hijo de Dios? Haciendo el bien, evitando el mal, punto y aparte, ¿sale? Esa es la vocación que hemos sido recibido. Pero si seguimos haciendo caso a que fulanito me dijo esto, que menganito me dijo aquello, pues vamos a seguir errando en nuestro caminar hacia Dios. Cada día que va pasando de mi vida, digo, un día menos para llegar a la eternidad. Bendito sea Dios. Yo les decía en la clase en el Instituto Bíblico, y fíjense que no me da tristeza morirme, me da felicidad, porque así como lo vislumbro desde la Sagrada Escritura, desde lo que la iglesia me ha enseñado, pues voy a un lugar a todo dar, voy a un hotel de 24 estrellas, no de 5 estrellas, de 24 estrellas. Imagínense, si tuviéramos esa visión en nuestra vida, nos preocuparíamos más por salvar nuestra alma que tener cosas en esta tierra. Son necesarias, lo comprendo, pero que nuestro objetivo no sean las cosas de la tierra. Todo lo que hagas, que tu fin sea para la eternidad. Hoy un amigo joven, ha de tener unos 24, 20, no, poquito más grande que Zeus, 27 años, ha de tener un amigo que voy guiando. Y me dijo, oye, pues es que ya no sé cómo pedirle a Dios para que me dé una esposa. Y ya le dije, mira, no les digo su nombre porque él ve los programas, le paso el programa, él va a saber quién es. Pero le digo, mira, mejor pídele a Dios que te dé una esposa para que te salves y no para que te condenes. Le digo, porque pues suele que a veces escogemos personas que en lugar de salvarnos nomás nos condenan porque estamos enojados o enojadas. Que te dé una esposa que te ayude para que llegues a la eternidad. ¿Sale? Y así es, debemos ir trabajando todo lo que hacemos para la eternidad. Vamos a ir ahora. ¿Quién sigue, por favor? Vamos apenas en el capítulo 1. Fíjense, sigue Margarita, uno del 12 al 21. Margarita, por favor. Sí, por eso siempre estaré recordándoles estas cosas, aunque ya las sepan, y estén afianzados en la verdad que ahora poseen. Mientras vivo en este mundo, me parece conveniente recordarles esto para animarles. Soy consciente de que pronto tendré que dejar este mundo, como ya me lo manifestó nuestro Señor Jesucristo. Pero me esforzaré para que en todo momento, incluso después de mi partida, puedan ustedes recordar todo esto. En efecto, no les dimos a conocer la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de ser testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió honor y gloria de Dios Padre, cuando el mismo Dios de sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con Él en la montaña santa. Si tenemos por más firme la palabra de los profetas, a la cual haces bien en prestar atención como a la lámpara, que brille en un lugar oscuro hasta que resplandezca la luz del día y el lucero matutino amanezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan que ninguna profecía de la Escritura se puede interpretar por cuenta propia, porque ninguna profecía ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que dejándose llevar por el Espíritu Santo, unos hombres hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muchas gracias. Es lo que hace, es lo que hace el pastor, está recordando y sobre todo a recordar la palabra de Jesús en nuestra vida. Pedro cuando contaba la transfiguración del Señor, imagínense cómo la contaba Pedro a las comunidades y que nos subimos a la montaña y Jesús nos dijo, vénganse, vamos a orar. Y que Jesús empieza a orar y que su cara se pone como el sol de brillosa y sus ropas blancas, 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 brillantes, 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 y que llega Moisés y Elías y empiezan a platicar con Jesús y nosotros así con la cara, con la baba caída, y en eso estábamos y que se oye una voz del cielo, una nube que nos cubre y que se oye que dice, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Y es la invitación de Pedro a escuchar la palabra de Jesús. Por eso Pedro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69, le dice al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La palabra de Jesús transforma al hombre, al ser humano, y le da fuerzas, les da unas fuerzas insospechables. Para mí la palabra de Dios es como una bomba nuclear. Yo en la mañana amanezco así como el Chavo del 8, pi, 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 pi. Salgo a caminar, rezo mi rosario y se me van cargando las pilas. Ya pasé una mala noche, bendito sea Dios, vamos para adelante, para adelante. Llego a la hora de proclamar la palabra y empieza la fuerza, va subiendo la fuerza en mi cuerpo, en mi mente. Y cuando recibo la comunión, ¡pum! Toda la energía, todo lo que ustedes se puedan imaginar, se deposita en mi corazón, en mi alma, en mi ser y a darle que es mole de olla para adelante. Eso es lo que hace la palabra y eso es lo que nos quiere recordar Pedro en esta segunda carta. Que cuando no tengamos fuerzas, se la pidamos al que nos da fuerzas. Que cuando no tengamos salud, le digamos al que es la salud del mundo. Que no tenemos paz, digámosle al que es la paz, que nos dé la paz. Que tenemos conflictos, que nos ayude a resolver nuestros conflictos desde la palabra. ¿Qué haría Jesús en nuestra vida? Vamos a ir al capítulo 2 con la señora Imelda, 2 del 1 al 3. Señora Imelda, ¿sí está? No me fijé. Sí, sí está. Sí, maestro, buenas tardes a todos. ¿Del 1 al qué me dijo? Do- Perdón. 2 del 1 al 3, por favor, señora Imelda. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los maestros engañosos. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por negar del maestro que lo rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdense, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Pablo VI ha estado luchando contra los falsos pastores en la iglesia. Que aunque son sacerdotes, pues muchos no han sido buenos sacerdotes, luego se separan de la iglesia, hacen escándalos. Y dice, cuídense de esos. ¿Quién es un buen pastor? Un buen pastor es el que te lleva a Dios. Ese es un buen pastor. El que te dice cómo encontrar a Dios. Ese es un buen pastor. Que te dice, mira, pues la realidad. El que quiera azul celeste que le cueste. Y en cambio esos falsos pastores te dicen,
No con que tú vengas aquí a mi casa y ya todo te va a resolver. No les creas, son falsos pastores. Pare de sufrir. Ustedes aquí conmigo. ¿Sale? Son falsos, son falsos pastores. Porque Dios no tiene una varita mágica. Lo podría hacer, pero Él no vino a resolver nuestros problemas. Él vino a resolver la raíz de todos nuestros problemas, que es el pecado. Y en la medida que tú y yo tratamos de quitar nuestro pecado y hacemos el bien, nuestra vida se va componiendo, que es paso a pasito, poco a poquito, hasta que de repente ya ves que se va nivelando la barca y dices, ahora sí, agarrar vuelo, vámonos. Pero siempre, siempre dejándonos guiar por esos buenos pastores que nos invitan a la solidaridad, al esfuerzo, al bien común, al todos para uno y uno para todos. Vamos a ir ahora con Rosario, 2 del 4 al 10, Rosario, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio, salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. En especial, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Fíjense, sus criaturas más excelsas, cuando Luzbel le dijo al Señor, no te serviré, le dijo a San Miguel, ¿pa' afuera? ¿O conmigo o sin mí? Y los expulsaron del paraíso por desobedientes. Nos dice Pedro, ¿qué nos puede esperar a nosotros que somos de barro si no obedecemos la palabra de Dios? Y ustedes y yo tenemos que ser como Noé en nuestro mundo. Esas personas que se mantienen en su fe y que pide por las necesidades de tanta gente de que conozca a Dios. Yo no sé qué tendrá la humanidad, para dónde mirarán sus ojos, que yo volteo y digo, se está acercando algo muy difícil en nuestra humanidad. Estos calores, estos climas tan extremos que está habiendo, el Señor nos está avisando. Pero como andamos en la guáguara, como decía una amiga mía, o sea, la guáguara es en cosas que ni nos van ni nos vienen. No nos damos cuenta de todo lo que se avecina para la humanidad si seguimos lejos de Dios. Vamos, no, Miriam, ¿puedes leer tu cita todavía? 2 del 10 al 22. Sí, sí, sí. Gracias. Y Miriam, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Especialmente a los que siguen el instinto y sus inmundos apetitos y desprecian la soberanía. Estos hombres audaces e insolentes insultan a los ángeles gloriosos, siendo así que los ángeles superiores en fuerza y poder no los acusan con insultos ante Dios. Esos hombres como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y consumidos,
Insultan lo que no entienden, pero se corromperán como esos mismos animales y recibirán así la paga de su injusticia. Su idea del placer es la orgía en pleno día, sucios y asquerosos. Se gozan en engañarlos cuando comen con ustedes. No pueden ver una mujer sin desearla. Nunca se cansan del pecado. Seductores de almas débiles, expertos en avaricia, dignos de maldición. Dejando el camino recto, se extraviaron, siguieron el camino de Balaam de Bosor, que ganó dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado, pues su burra se puso a hablar con voz humana, frenando la locura del profeta. Estos maestros son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Ellos están destinados a las densas tinieblas, pronunciando discursos vacíos y altisonantes, alientan las pasiones y los deseos impuros de sus oyentes recién alejados de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo esclavos de la corrupción, porque uno se hace esclavo de aquel que lo domina. En efecto, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo se deja enredar y se rinde, su final es peor que el principio. Más les valdría no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse de él, del santo mandamiento que les habían transmitido. Le sucede lo del acertado proverbio: perro se vuelve a su vómito, o este otro, cerdo bañado que se revuelca en el fango. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A qué se refiere este proverbio de San Pedro? Que si de verdad nos hemos encontrado con Cristo, nunca vamos a volver a pecar. Ay, profe, ¿cómo es eso? Pues haciendo el bien, evitando el mal. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué pecamos? Porque el mundo nos dice, "Ps, ps, ps", ahí vamos. Y luego ya otra vez nos centramos en Cristo. Y luego la carne nos dice, "Ps, ps", y ahí vamos, lejos de Cristo otra vez. Y ya otra vez nos medio recomponemos. Y luego, y luego el demonio dice, "Ps, ps", y ahí vamos. Y es un sí definitivo a Dios. Hoy te invito a que des ese sí definitivo a Dios. Que sí, por nuestra debilidad humana va a haber momentos en que nos vamos a equivocar, pero que sean las menos veces de equivocación, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Si ponemos toda nuestra confianza en el Señor, hay un salmo que dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Ustedes creen que no me va a ayudar con mi pecado de soberbia? ¿Ustedes creen que no me va a ayudar con mi pecado de la ira? Claro que sí. No más que para que me ayuden esas cosas, pues el Señor me va a decir, trabaja de esta manera y de esta manera. Porque creemos que en el mundo de Dios, Dios hace todo. No, una parte la hace Dios y otra parte nosotros. Y entonces ya vamos a hacer esas luces para este mundo lleno de oscuridades. Que si hay algunas luces, sí, sí, hay mucha gente buena, pero la mayoría de la gente buena se ha quedado callada. Decía Santa Catalina de Siena, ya como en el año 1200 después de Cristo, el mundo se está pudriendo porque los que creemos en Cristo nos hemos quedado callados. Fíjense, ya pasaron casi 1000 años de que dijo eso esta santa. Y se sigue pudriendo, si se fijan, se sigue pudriendo. Por eso cada día más violencia, más cosas feas, pero nosotros primeramente Dios, con nuestro testimonio, vamos a darle la vuelta, que todos los días nosotros llevemos cosas buenas a los demás. Y las cosas buenas que llevamos a los demás es que llevamos la palabra de Cristo. Oye, comadre Marisol, fíjate que así, le cuentan algo a Marisol o a alguna de ustedes y ustedes para darles un consejo, luego se van a la Biblia. ¿Qué le diría Cristo a mi comadre, a mi prima, a mi tía, a mi amiga? Ah, pues mira, la palabra de Dios dice así.
Así es como vamos llevando la luz de Cristo a los demás. Vamos a ir al capítulo 3, que le tocó, ¿a quién le tocó el capítulo 3? A Marisol, a Marisol. 3 del 1 al 2, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos, les refresco la memoria para despertar con el recuerdo sus mentes sinceras. Recuerden lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del Señor Salvador transmitido por los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdense, recordar lo que Jesús hizo, cómo le haría Jesús. Es lo que nos recuerda esta carta. A ver, a ver, ¿te quieres salvar? O hace ratito que me bajé del tren, calorón a todo lo que da. Y ya venía un señor ya mayor. Y llegó el elevador, y Ismael y yo nos fuimos por la escalera y ya. Y volteé y me dice el señor, híjole, qué calorón está haciendo. Y en eso pasó una muchacha muy bonita. Ahorita las muchachas andan con poca ropa. Así, el señor así, miren. Y le digo, pues este calorón es para ver si nos queremos ir al infierno. El señor abrió los ojotes y ya nomás me fui caminando. Lo dejé pensando. Mande, Marisol. Ahorita para empezar, versículo dice retraso de la parusia. ¿Qué es parusia? La parucía es la segunda venida del Señor, de lo que les estaba diciendo al principio de la clase. Los apóstoles pensaban que Jesús, cuando ascendió al cielo, no se iba a tardar mucho tiempo en regresar. Y ellos pensaban que Jesús iba a volver y se iba a acabar el mundo y se acabó el problema. Pero Jesús vino a dejar la raíz para que se acabe el problema en el mundo, que es evitar el pecado y hacer el bien. Esa es la parucía, o parucia a Marisol, la segunda venida de Cristo en su gloria, cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Hola. Ok, gracias. Gracias. Vamos con Rebeca, 3 al 10. Por favor, Buenas Rebeca. tardes. Buenas tardes. De la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 10. Nueva llamada a la santidad, doxología. Pues, no mentira, los falsos profetas. Sabed ante todo que en las últimas días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán que son de burla, donde queda la promesa de su venida. Pues desde que murieron los padres, todo sigue como el principio de la creación, porque ignoran intencionalmente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua establecida entre las aguas por las palabras de Dios, y que por esto el mundo de entonces pareció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esta misma palabra están reservadas para el fuego y guardados hasta el día del juicio de la destrucción de los impios. Mas una cosa no pueden ignorar, querido, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que el Señor llegara como un ladrón en aquel día. Los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrazados se disolverán, y la tierra cuanto ella encierra se consumirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. De que un día se va a acabar el mundo, se va a acabar. Porque acuérdense que todo lo creado tiene fecha de caducidad. Todo, todo, todo. Pero el fin del mundo, ¿cuándo va a ser? Pues no lo sabemos, pero debemos de estar preparados.
Yo hoy precisamente hablé de la segunda venida del Señor en la clase en el Instituto Bíblico y les decía, si de verdad estamos preparados, pues seguiremos haciendo lo que estamos haciendo el bien y evitando el mal, luchando contra nuestras pasiones, contra nuestro egoísmo, dominando nuestros sentidos. Como les decía de este señor mayor, yo creo que hasta ha de haber sido un poquito más grande que mi señor padre. Mi papá tiene 79 años y el señor ya se veía más viejito. Pero pasó esa muchacha y así la barrió, la escaneó de arriba abajo. Y a mí me dio mucho coraje, nomás que como ya estaba viejito, dije, total que le digo algo y aquí le da el infarto y si se va al infierno. Nomás le dije, esto es para que sintamos si nos queremos ir al infierno, Señor. Por eso es este calor, porque hice un comentario del calor. Y ya volteó y se me quedó viendo y ya, vámonos, Ismael, órale. ¿Sale? De que un día va a llegar, pero nos invita a estar preparados. Ojalá que todos los días estemos preparados para nuestro destino final. 3 del 11 al 18, dice señora Belén, pero no veo a la señora Belén. ¿Quién gusta leer? ¿Estoy su gusto, maestro? Adelante, Lupita, gracias, por favor. Del 11 al 18. Gracias. Creo que sí. Al enterarse de esta universal destrucción, qué santa y religiosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y apresurado por ese medio la venida del día de Dios, en que los cielos incendiados se disolverán y los elementos ardientes se derretirán. Nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Y consideren que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación, como ya se los escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que se le había dado. Y les repito, en todas las cartas donde habla de estos asuntos, hay en ella algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras para su propio perjuicio. Así pues, muy queridos, avisados como están, tengan cuidado, no sea que esa gente extraviada los engañe y los arrastre, les haga perder la firmeza, por fin caer. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. No, Señor. Gracias, Lupita. Te alabamos, Señor. Miren, resumiendo También aquí está. Resumiendo esta carta de San Pedro, la segunda carta, nos invita a mantenernos otra vez firmes en la fe, a que nosotros seamos luz y a que nos mantengamos preparados porque no sabemos ni el día ni la hora, pero un día se nos va a llegar. Y qué tristeza nos va a dar en el alma cuando veamos que pudimos haber estado en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, donde todo es alegría, donde todo es gozo, donde todo es felicidad. Aquí en esta tierra, la felicidad dura un instante, es pasajero.
Ay, me casé, qué bonito. Ay, mi niño, tuve un niño, qué felicidad. Pero pasa el primer momento y vienen las cosas difíciles, que se enfermó, que crece, que pide, que aquello, que el marido también se va haciendo viejito. La esposa pues es viejita desde que nació, porque son viejitas, perdón por decirlo así, pero siempre, 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 siempre hay una dificultad. La verdadera felicidad la vamos a tener cuando lleguemos del otro lado. Por eso mantengámonos firmes en la palabra de Jesús y que siempre tratemos de leer, de preguntar a los que saben. A veces nosotros queremos interpretar la palabra de Dios sin haber hecho un estudio básico de Biblia. Y entonces vamos a malinterpretar y nuestra fe va a ser, no vamos a pedirle al Señor ni siquiera que aumente nuestra fe y que aumente nuestra fe. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado la Sagrada Escritura. Y Pedro nos lleva por ese camino, que nos sigamos manteniendo en la enseñanza de Jesús, que es la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de la iglesia, que es la enseñanza que estamos recibiendo día a día desde la palabra de Dios. Pidámosle a Dios en esta tarde que nos mantengamos firmes en la fe, que el Señor nos dé la gracia de querer ser santos y santas cada día más, pero que luchemos y que nos conozcamos para que cuando el demonio nos quiera tentar, sepamos cómo huir de esa tentación, para que cuando la carne nos pida algo que no necesitamos, sepamos rechazarlo, para que cuando el mundo nos invite a dominar, a tener, a estar por encima de los demás, le digamos al mundo, no, estás loco. Jesús venció al mundo, no haciéndole caso al mundo, y yo tampoco le hago caso al mundo, ni al demonio, ni a la carne, porque mi esperanza está en Jesús de Nazaret, en este Padre que me hizo a imagen y semejanza de Él, y que me dejó el Espíritu Santo para que yo tenga esa luz de Dios y se las dé a mis hermanos, y a esta gran intercesora, la siempre Virgen María, que es Madre nuestra, y que nos enseña a vivir como vivió su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, señora Imelda, Lupita, Marisol, a Elvadí, Cristi, Irma, Claudia, Rosario, Rebeca, Ofelia, Norma, Brenda, Ofelia Macías, Reina, Miriam, Lourdes, señora Celia y Ángela. Que Dios las bendiga, Chayo, que estén muy bien. Me dio gusto verlas a todas, pero cuando veo a Chayo me da mucho gusto verla, porque a veces digo, ¿cómo estará Chayo? ¿Cómo le irá en sus terapias? Ahorita está debajo de un árbol, está a todo dar, está mejor que yo, que estoy aquí en el calorón. Chayo, que Dios las bendiga. Maestro, disculpe una pregunta. Me quedé Mande. pensando cuando usted dijo de la consagración. ¿Qué nos dio a entender? ¿Que lo hagamos o que no lo hagamos? No, No entendí bien, me quedé pensando en eso. que a veces, señora Imelda, andamos en las consagraciones y esto, pero no cambiamos. ¿De qué nos sirve a rezar el rosario, las consagraciones, si no vamos viviendo como vivió Cristo? Por eso les decía, hay muchas ofertas que nos dicen, vente a rezar el rosario del manto de la Virgen, vente a la consagración del corazón inmaculado de María, pero no cambiamos, así no sirve. Si nos consagramos, que de verdad vivamos las virtudes del Sagrado Corazón o del corazón inmaculado de María, porque si no, no Ok, está bien. nada más, señora Imelda, vamos sabiendo más, somos pozos de conocimiento, pero sin vivir la palabra, que es a lo que nos debe de llevar todo esto. Qué bueno que recemos los 20 misterios diarios, ¿sale? Yo les invito a que hagamos un maratón de que nos comprometamos a pedir algo y que digamos, el sábado todos vamos a rezar los 20 misterios, cada quien en particular en nuestras casas. Yo por lo regular rezo 15. Ah, pues Pero 15 es solamente cuando ya son los 46 rosarios de la Virgen de Guadalupe, son 20. ahí Porque está. el último lo hago con la comunidad, con la familia que les toca. Ok, Pero sí.
Pero que hiciéramos eso una vez al mes, que todos dijéramos, voy a rezar 15 misterios o los 20 misterios que son a un día para ofrecer para que el mundo cambie. Sí, en eso estamos rezando porque hay mucha necesidad de orar por el mundo, por tantas necesidades, por la conversión de la familia, conversión del mundo entero, Así. ¿verdad? Por eso estamos orando. Gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias. Que Dios Espero, lo espero bendiga y a todos. Que que Dios haya los bendiga. quedado contestada la pregunta, señora Imelda. Sí, sí, maestro, sí, porque yo me quedé pensando y dije, no entendí bien. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Que pase Adiós. buena tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Hasta Adiós. mañana. Hasta mañana, Gracias. Norma. Gracias. Buenas tardes. Profe, Mande. ¿cuál fue la pregunta de la señora Imelda? Mi hijo me estaba hablando y no pude poner atención. Es que yo les decía que de qué nos sirve tantas ¿La consagraciones a la consagración? Virgen, tantos rosarios, si no cambiamos. Ujú. Y yo le decía que si nos consagramos a la Virgen y no cambiamos y no vivimos como Cristo, por eso no nos sirve Bien, de gracias. nada. ¿Y tú? Ujú. Dime. Era por eso, Norma, esa fue la pregunta, que si servía o no servía. Sirve cuando vivimos como Cristo. Ok. Gracias. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. Adiós, Dani. Adiós, Job. Gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde, profe. Adiós, maestro Memo. Adiós, Paula. ¿Si eres Paula, da? Sí, Gracias, hija, que Dios te bendiga. Ya Saluda. pasa, aquí Gretel. igual. Ahí está Gretel. Hola, Gretel. Hola, Gretel, te dice. Dan, contéstale. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas Es tardes. que, buenas tardes. Es que ahí están comiendo Gretel. Pues está, ¿cómo se dice? Comiéndose el postre ya. Ahorita voy, Gretel, para que me invites un dulce. Dile, ¿cómo no? Dile, sí, con mucho gusto. Se dice sí, Sí. Gracias. con mucho gusto. Adiós, Lupita, gracias. Sí, Gracias. hasta luego, maestro. Dios, buenas Rebeca, tardes. gracias. Buenas tardes, Rebeca, gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós, Hasta Elba. mañana, si Dios quiere. Gracias. Adiós. Adiós. Mañana. Ya se arregló tu teléfono, el Badí. Toma, dile, No, toma. este se calienta mucho. Agárralo. Como hace mucho Ahorita calor. van a terminarse ya. Oh, Déjame si llama Tonita. pues vamos a. Le digo que como me lo trajeron de Canadá, le digo que le hace mal el calor. Sí, Bueno, gracias. que estés bien y que te lo arreglen bien pronto. Sí, gracias. Bye. Adiós.